ingresar, pero si no, hasta ahorita no he logrado ingresar a mediación. Ok, ahí sí pide, si se le olvida la clave, renovar clave o recordar clave, algo así, ¿verdad? Sí, pero creo también que bueno, es que no sé, tengo un rato de no hacer eso, pero cuando hay una de esas que hay que esperarse hasta el otro día para hablar con la gente de soporte y que le envíen no sé qué dato. Entonces, espero lograrlo ahorita. Bueno, ahí me avisa cualquier cosita, si no lo hablamos, porque, bueno, si ya no puedes ingresar, ahí me avisa. De acuerdo, está bien, profe. Muchas gracias. Bien, ¿alguien más tuvo problemas o tiene problemas ahorita con mediación? Bien, voy a pasar lista entonces. Manuel Araya, Presente, buenas noches. gracias, buenas noches. Kimberly Castro, Presente, profesor. gracias. Ronald González, Presente, profe, buenas noches. buenas noches, muchas gracias. Silvia Nequén, Presente, buenas noches. gracias, buenas noches. David López, gracias, buenas noches. Elsie Medina, Buenas noches, profesor presente. buenas noches, muchas gracias. Brian Morales, Brian Morales, Carmen Murillo, Presente, profe, buenas noches. buenas noches, muchas gracias. Keren Pérez, Keren Pérez, Mariana Román, Presente, profesor, buenas noches. muchas gracias, buenas noches. Gabriela, que sí está. Max Solano, Presente, buenas noches. buenas noches, muchas gracias. Andrea Solórzano, Presente, buenas noches. buenas noches, muchas gracias. Oscar Solórzano, Presente, buenas noches. buenas noches, muchas gracias. Y John Vázquez. John Vázquez, Presente, muy buenas noches. gracias, buenas noches. Bien, muchachos, ya en la sala de espera está el conferencista, el experto financiero. Él va a dar toda una presentación. Ahorita hago la introducción de él propiamente como tal. Él conoce bastante de finanzas, eh, trabaja pues en una aseguradora y quiero que escuchen su conferencia. Es una conferencia muy diferente, las conferencias que normalmente se dan. Y por favor, pregúntenle todo lo que le tengan que preguntar, porque para eso está el experto. A veces en la facultad o en la universidad cuesta encontrar profesionales de este estilo. Así es que, bueno, voy a darle la admisión a él se llama Arnoldo Valverde. Permítame un momentito. Muy buenas noches, don Arnoldo, bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está, don Arnoldo? Muchas gracias por su espacio, por brindarnos su tiempo. Está aquí en la clase del curso de análisis avanzado de estados financieros de maestría de la Universidad de Costa Rica. Es básicamente la maestría con énfasis en finanzas. Entonces, pues le damos la bienvenida para dar un poquito de introducción de don Arnoldo. Don Arnoldo, pues básicamente es contador público autorizado, es máster en economía con énfasis en banca y gestión de riesgos de la Universidad de Costa Rica. También es máster en administración y dirección de empresas de EUDE Business School. Es gerente financiero administrativo de SM Seguros, socio de la firma de auditoría y consultoría Audit and Finance Partners Limitada y cuenta con más de 26 años en el sector financiero, tanto en banca, en la parte bursátil y seguros. También estuvo conformando uno de los comités del Colegio de Contadores Públicos a nivel de las NIF. Hemos hablado de NIF durante todo este curso. Así es que, pues, bienvenido y para nosotros es un honor, don Arnoldo, tenerlo por acá.
Perdón, don Arnoldo, y estamos grabando la clase. La Ok, clase queda grabada durante 15 días y no se permite descargarla, esto para efectos de confidencialidad de la información. ok, bueno, muchas gracias. Bueno, un gusto, muchachos, poder compartir con ustedes este rato. Más que evidentemente una clase de finanzas o de indicadores o de análisis financiero, yo lo que les quiero compartir un poquitito es cómo, cómo opera, digamos, de una otra forma el mercado de seguros. Eh, Probablemente muchos de ustedes o algunos de ustedes quizá ya pues laboran y quizá en sectores distintos al sector en el que nosotros nos desarrollamos, que es sector financiero y sector seguros, pero que a la larga, y tal vez ese es el mensaje que yo quiero dejar, todas las industrias y todas las empresas al final necesitan hacer finanzas, necesitan hacer análisis financieros, necesitan hacer indicadores financieros, necesitan hacer interpretaciones de esos indicadores financieros y que esto agrega valor, perdón, a las empresas. Dicho esto, voy a compartir un momentito la pantalla y déjenme ver si nada más voy a hacer aquí para no tener problema con unos monitores. Algo acá voy a desconectarlo. Y también se ve, se ve. Qué raro, es que estoy teniendo aquí como un problema. Sí, ya, ya. Ya ahí ven la presentación en modo. Sí, señor. Ok. Y tal vez, muchachos, a mí me gustaría de una otra forma eh, que participen un poquitito, este, y que hagan preguntas, digamos, las que estemos en la capacidad de responder, claramente lo vamos a hacer, y si no se las endosamos a su profesor, pero a mí me gustaría escucharlos antes de hablar como de indicadores. ¿Qué piensan ustedes en relación a qué debe abarcar, digamos, la función financiera en una empresa? Eh, ¿Qué se les ocurre? ¿Qué han leído? ¿Qué han visto? ¿Qué se les ocurre al final también? Entonces, ahí alguno que quiera, pues, compartir conmigo, con nosotros, con todos, ¿qué debería de abarcar la función financiera en una compañía? Adelante, Kimberly. Gracias, profe. Buenas noches, Arnoldo. Bueno, Buenas noches. entendiendo, me parece que uno de los principales objetivos es gestionar el capital, ¿verdad?, de la compañía y planificar de manera que se elabore un presupuesto y proyectar los flujos de caja de la compañía y anticipar para poder tener mejores resultados. Muchas gracias, Kimberly, por su apreciación. Vamos. ¿Alguna otra persona que quiera también dar su criterio? Datos que permitan, digamos, como tomar decisiones a nivel gerencial, ¿verdad? Sobre, no sé, inversión, financiamiento. Muy bien. Y un último ahí, tal vez, que quiera también dar su aporte. Adelante, Carmen. Gracias. Todo el tema de gestión de riesgos financieros que tenga la organización. Perfecto. Muchas gracias, Carmen. Y todo lo que ustedes han dicho, efectivamente así es, pero yo voy a centrar mucho en algo que a la larga marca la vida de una empresa y es la liquidez. Este,
Y esa capacidad, digamos, de las empresas de obtener financiamiento, obtener fondeo, digamos, ya sea a través de fuentes propias de capital, a través de préstamos, y cómo logra hacer mezclas óptimas de esas fuentes de fondeo, ¿verdad? Uno para optimizar costos, pero también como capital de trabajo, porque a la larga todo eso es indispensable, evidentemente, para no solo mantener un negocio en marcha, sino para poder generar rentabilidad también. Eh, Ahora hablan de gestionar riesgos también, eso evidentemente también es clave. Pero ¿cómo administro todo ese fondeo, verdad? ¿Cómo lo asigno? ¿Cómo administro cada entrada, cada salida? Y para que la empresa pueda mantenerse en operación, producir, ¿verdad? Valga la redundancia, vender, cubrir toda su estructura administrativa y de gastos y pagar obligaciones y compromisos. Entonces, esa administración es clave y ese uso adecuado de fondos, en la toma de decisiones de una empresa. Si todo eso se da bien, evidentemente se maximiza la riqueza de un inversionista y eso se ve reflejado a través del precio de una acción. Entonces, a mí me gusta siempre esta introducción en temas de liquidez porque muchas veces nos enfocamos mucho en tomar un estado de resultados eh, y hacer muchas mediciones a través de un estado de resultados y no necesariamente eso refleja si una empresa va bien o no va bien. La liquidez siempre es un elemento clave eh, y es optimización de recursos a través de fuentes de fondeo. Y ahora sí, entonces, dicho esto, en materia de análisis financiero y de indicadores financieros en la gestión empresarial, ¿cómo impactan? Y vea que yo ahora hablé al inicio de negocio en marcha y eso se asocia mucho a sostenibilidad de las empresas. Si una empresa es muy desordenada, y por ahí creo que Kimberly fue la que hablaba de capital al inicio, de probablemente esa optimización de capital no se alcance, no se logre o se maneje muy mal. Si eso se maneja bien, eh, a la larga eso colateralmente va a conllevar de que las empresas tengan rentabilidad y que esa rentabilidad también asociada a generación de liquidez contribuya a esa sostenibilidad en el tiempo. Lo otro que también es fundamental y lo que no se mide, no se controla, se dice, ¿verdad? Si una empresa es muy desordenada financieramente, si una empresa no lleva indicadores adecuadamente, si no lleva mediciones adecuadamente, es probable que caiga en ineficiencia. Ahora hablaban de presupuesto también, por ejemplo. Si no lleva mediciones de cómo va ejecutando el presupuesto, probablemente va a gastar de una manera descontrolada y eso al final termina impactando el negocio. Y lo elemental también es ese último punto al que yo hacía referencia de la liquidez y el endeudamiento. Endeudamiento puede ser que le cueste conseguir endeudamiento si está muy desordenada una empresa, por ejemplo, o puede ser que se endeude a tasas más altas de las que podría eventualmente endeudarse. Y puede ser también que tenga problemas de liquidez y esto sin duda es el factor que más repercute, digamos, en una empresa cuando empiezan a presentarse esos problemas para levantar capital o para generar liquidez. Algunos indicadores, y aquí yo les decía ahora al inicio, no pretendo con esto, y esto que estoy hablando yo es más introductorio que otra cosa, porque evidentemente en sus clases, verán a detalle todos los indicadores. Yo quise tomar 5 meramente para ejemplificarlos, digamos, y tenerlos ahí como mapeado ahorita de marco de referencia para lo que yo les voy a hablar de seguros. Liquidez, pues ya he hecho mucho énfasis, ¿no? Sobre eso. Rentabilidad,
capacidad de generar riqueza se asocia a eso. Solvencia, capacidad de cumplir con obligaciones en el largo plazo. Eficiencia, cómo maximizo los recursos con los que yo tengo disponibles y cómo le doy valor a la empresa a través de ese valor de mercado que vayamos consiguiendo. Y entonces, dicho esto, hay algunos temas, digamos, claves para generar indicadores financieros o indicadores de análisis o KPIs o como los queramos llamar. Y yo enlisté 5 cosas, digamos, claves, y podremos hacer una lista más grande, de hecho, para, digamos, pasos para hacer un buen análisis financiero. Ahora hablaron de datos también y yo creo que es un elemento, digamos, ahí que evidentemente está. Cómo recolectamos datos, cómo transformamos datos, cómo hacemos cálculos de indicadores a partir de esos datos, cómo se hace investigación y análisis, cómo generamos informes y ahora hay muchas herramientas, ¿verdad? Para hacer informes. Y aquí quisiera escucharlos también con una consulta, digamos, de estos 5 elementos que yo he citado. ¿Dónde creen ustedes, digamos, ustedes que están estudiando finanzas y probablemente, como decía, muchos que ya trabajan, inclusive hasta en estas áreas de finanzas, dónde creen que está la mayor limitación cuando alguien se enfrenta, digamos, a un análisis financiero? Puede estar ahí puesto en esos 5 puntos que yo señalé y otros que ustedes consideren que podrían agregarse, pero ¿dónde creen que está la mayor limitación? Yo diría que en el punto 1 y 2 en la recolección, porque muchas veces lo que pasa es que la información que llega tal vez no está tan estandarizada de todos los sistemas, y muchas veces se convierte solo como tal vez la información contable la más sencilla, la información ya operativa del negocio, para poder transformarla y ponerla a hablar con la información financiera es tal vez lo que tiene mayor complejidad en lo que es la recolección de los datos. Muchas gracias. ¿Coincide John? ¿Usted coincide con Carmen? Creo que me voy más a lo esotérico, ¿verdad? Y me parece que el mayor riesgo o limitación adicional de estos 5 puntos es la incertidumbre correspondiente, porque todo esto se hace con información post-mortem y lo que estamos intentando es modelar el futuro de la entidad. Ok, pero para modelar ese futuro, ¿dónde cree que está la mayor limitación? Porque Justamente ciertamente es... en esa Ajá. incertidumbre de lo que va a pasar, ¿verdad? Tengo la información, pero eso ya pasó, ¿verdad? La pregunta es hacia dónde voy con esa información. Ok, la incertidumbre, lo que pueda pasar en el futuro, digamos, ese es el enfoque suyo. Ok, Gaby, ¿verdad? Sí, señor. Yo aportaría que creo que también el punto 4, si la persona que está haciendo la parte de análisis no está empapada digamos, el norte de la empresa, los objetivos de la empresa, de dónde viene y para dónde va, puede ser que esa parte de investigación se quede un poquito corta para poder, desde las finanzas, digamos, poder leer, ¿verdad? Hacia dónde va o qué quiere la empresa con esto. Ujú. Ok, muchas gracias a todos. Realmente aquí no hay pregunta mala, perdón, no hay respuesta mala. Sin embargo, desde nuestro enfoque, eh, coincidimos más al menos en esta parte de análisis, coincidimos mucho con Carmen, que hacía referencia a la parte de recolección de datos, porque y hablamos de limitación para poder generar el análisis financiero. No digamos, porque yo coincido también con John en el sentido de a partir de ese análisis, ¿verdad? Y que pueda pasar hacia adelante, y eso lo tengo claro también con Gabriela, que hablaba ahora de la capacidad de análisis y de investigación, qué limitaciones pueden darse ahí, y eso es todo, o sea, todo eso es muy vale lo que han dicho, pero el recolectar datos
en análisis financiero no es que sea algo difícil, pero los datos normalmente y muchas veces tienen problemas. Tienen problemas porque no están bien estructurados, porque están incompletos, y a partir de esas limitaciones de recolectar datos, lo que viene para ahí abajo, digamos, le agrega ruido a lo que hay que hacer. Entonces, esto en esta fase inicial de análisis, digamos que era el enfoque que yo estaba dando. Evidentemente, cuando ya se está, cuando ya se tiene el modelo, digamos, ahí pues claramente, y ya cuando se hace prospectivamente, de no es tarea sencilla también, ¿verdad? Porque hay incertidumbre, muchas cosas pueden pasar y evidentemente esa apuesta futura siempre agrega mucha complejidad. Indicadores, yo de nuevo aquí con lo de los indicadores no quisiera como entrar mucho a detalle porque el objetivo, digamos, de este conversatorio que estoy teniendo con ustedes no es entrar a revisar fórmulas o analizar fórmulas o hacer un listado de indicadores y cuál aporta más, no anda por ahí. De hecho, más bien mi mensaje, quise poner 5 indicadores acá, porque yo- mi mensaje más bien es, a veces nos preocupamos mucho por aprendernos las fórmulas de los indicadores. Y entonces, ¿cómo calcula la rotación de mi? Ay, se me olvidó. Y entonces el foco se centraliza, o algunos analistas, o cuando se está estudiando también, en aprendernos la formulación. Eso a la larga no es que no sea importante, o sea, evidentemente es importante tener bases y conocimientos de qué me da cada uno de ellos, pero lo relevante es cómo interpreto, y tal vez eso es lo que yo quiero que se queden ustedes hoy con eso, cómo interpreto los resultados de cada uno de esos indicadores. ¿Para qué me sirve cada uno de estos indicadores? ¿Qué valor le puedo dar a cada uno de estos indicadores? ¿Qué valor le agrega a la compañía cada una de estas cosas? ¿Y qué decisiones se pueden tomar a partir de esos indicadores? Eso es lo verdaderamente relevante. O sea que la primera razón circulante, tenemos un activo circulante muy amplio con liquidez subutilizada en relación a nuestro pasivo circulante, o no, o está ocurriendo más bien lo contrario. ¿Por qué está ocurriendo eso? Eso es lo realmente importante y ese es como el mensaje que yo les quiero dejar. Y lo otro también es con características de un analista financiero, características o habilidades, digamos, que tenemos que desarrollar y que ustedes deberían de desarrollar. Algunas ahora mencionaron, Gabriela, creo que fue la que mencionó la capacidad de análisis que tiene una persona. O sea, eso claramente es importante para un analista financiero, para un gerente financiero, para alguien que esté inmerso, digamos, de una u otra forma en las finanzas, un gerente general o inclusive otra gerencia, porque al final una gerencia de otra área, o sea, también tiene que conocer eh, y tienen que gestionar indicadores, o no necesariamente indicadores financieros. Ahora hay KPIs para diferentes cosas. Entonces, esto hasta para un gerente comercial o para quien sea, ¿no? Habilidades analíticas, y ahí podemos meter muchas cosas más. Pensamiento crítico, cómo se enfoca en el detalle, cómo transmite efectivamente y comunica efectivamente los resultados que va obteniendo, los problemas que va teniendo en el análisis, ese análisis, cómo lo baja, digamos, o lo sube de forma adecuada para la toma de decisiones. Y eso es relevante, la parte de comunicación, cómo gestiona el tiempo. Y aquí, ahora yo empecé diciéndoles de que yo les iba a hablar un poquitito de seguros. No sé si hay gente de seguros acá o del sector financiero, pero también conocimiento de la industria. O sea, todas las industrias son diferentes y todas las industrias requieren también análisis financiero. Entonces, siempre es relevante preocuparnos
por entender la industria, por entender el mercado en el que estamos, porque si no entendemos eso, evidentemente nos va a costar más la interpretación de nuestros propios números. Para los que trabajen en el sector que tengan regulación de una u otra forma, es imperativo, digamos, conocer la regulación y evidentemente también conocer normas de carácter financiero y contables. Ahora Alejandro les hacía referencia a las NIF, ¿verdad? Hay temas que son importantes porque eso, digamos, a la hora de que uno le da lectura, por ejemplo, a un balance, hay que saber leerlo, ¿no?, de forma adecuada. Y hay otros aspectos ahí que uno no puede dejar de lado, ¿verdad, muchachos? Como es la ética y la confidencialidad de la información. Un analista financiero que no tenga ética y que altere quizá indicadores para mostrar otra cosa, eso no es correcto, eso no es adecuado. Entonces, yo lo quise meter aquí, y no sé si sus programas ahorita hablarán de esos temas de ética, pero esto siempre es relevante. Y aunque estemos hablando de números quizá o de indicadores, pero tiene que estar ahí inmerso el tema de ética y de manejo de confidencialidad de la información. Y subrayé el último, que es adaptabilidad. Esa capacidad que tenemos para movernos. Alguien puede pasar, ahorita yo estoy en seguros, pero mañana podría estar en una industria totalmente diferente a seguros y decir, ¿qué es esto? ¿Cómo se come esto? Entonces, esa capacidad de adaptación para un analista financiero siempre es relevante. Y lo subrayé porque ya yo les voy a hablar un poquitito de generalidades de temas de seguros y un cambio que está enfrentando la industria de seguros y que va a impactar las finanzas y que va a impactar el análisis financiero. Y daba el ejemplo de cuando uno se mueve de una industria a otra, pero también la misma industria puede sufrir cambios. Y si no nos adaptamos a esos cambios, nos quedamos. Si no adaptamos nuestros indicadores, al final no van a responder adecuadamente y no se van a tomar las mejores decisiones. Entonces, eso es importante. Ahora sí. Entonces, una mirada a seguros. Y aquí yo quisiera preguntarles, ¿hay alguien porque me interesaría conocer este punto, ¿hay alguien del sector financiero? ¿Hay alguien particularmente de seguros acá? Yo trabajo en el Banco Nacional, en el área de crédito, pero no directamente con seguros. Ok, sector financiero. Gracias. Y yo trabajo para la Bolsa Nacional de Valores, que es del sector financiero, pero es un bichito ahí un poco diferente. Sí, la bolsa. Muy bien, gracias. Sí, y yo hago la pregunta porque seguros, aunque está en el sector financiero, eh, inclusive para los que estén en banca o bursátil o pensiones, seguro tiene una particularidad. Es un poquito diferente, pero al final, eh, y creo que Alejandro en otra forma seleccionó seguros también porque al ser diferente, el mensaje es que indistintamente de la industria, uno puede encontrar, digamos, cosas muy parecidas, ¿verdad? Si uno, digamos, empieza a hacer ciertos análisis, mira, esto se parece a lo que se hace no sé, en otro tipo de empresas. Y yo quise incorporar algunos conceptos porque como la materia es, digamos, diferente, es nueva, eh, vamos a hablar de primas. Y en seguro se conocen de primas, por ejemplo, la muchacha que está en crédito, quizá, evidentemente ahí va a estar más familiarizada con primas de seguros, pero para los demás puede ser que sean términos relativamente nuevos y diferentes. En seguros, la prima de seguros se conoce como el precio, digamos, que paga una persona cuando contrata una póliza. Es el importe, digamos, que determina la aseguradora y le dice a quien contrata la póliza, eso es lo que vale su seguro.
y a cambio de una cobertura y una protección hay un pago de seguros. Entonces, para que manejemos un poquito ahí el concepto de primas seguros. Primas emitidas para una compañía de seguros es sinónimo de ventas. Entonces, si ustedes se van a una empresa comercial y ven ventas, costos menos costo de ventas, primas de seguro, primas emitidas para nosotros son las ventas. Primas emitidas netas, al igual que una industria que hace ventas y recibe devoluciones sobre ventas, nosotros también recibimos cancelaciones de pólizas. Entonces hay gente, regularmente las pólizas tienen una vigencia de 12 meses, unas pólizas anuales, pero alguien perfectamente a mitad del camino puede venir y decir, le hago una devolución sobre la venta, por llamarlo de alguna forma, buscando ahí la analogía con una empresa comercial, y cancela la póliza. Entonces, el concepto de primas emitidas netas es neto de una cancelación de una póliza previo a que termine su vigencia. Y primas, el concepto de primas imputadas para nosotros es cuando nosotros vendemos, esta industria tiene que hacer algo que se le conoce como provisiones técnicas de seguros para poder de una otra forma reconocer en el pasivo esa obligación que se tiene durante el periodo de vigencia de la póliza. Entonces, a cambio de esa contraprestación, que es el pago de la prima, nosotros asumimos un riesgo como compañía de seguros. Tenemos que crear un pasivo para poder honrar digamos, esa obligación que estamos adquiriendo en la venta de indemnizar a alguien si se materializa, digamos, el riesgo del seguro. Entonces, la prima imputada de una otra forma son las ventas menos esas provisiones que, digamos, siguen quedando ahí y los efectos, digamos, también que se podrían dar de algo que se le conoce como reaseguro, que es los seguros que toman las aseguradoras para poder hacer un levantamiento de capital mayor y cubrir riesgos, digamos, de mayor magnitud. Una generalidad ahí como para que les quede y también para enfocarnos en lo que sigue cuando veamos algunos indicadores. Ahora, en temas de costos, al igual que toda empresa, tiene costos de adquisición. Esto es un mercado altamente intermediado en donde por una venta de una póliza, voy a agarrar un ejemplo de 100, o sea, si hay 100, puede ser que hay unas figuras que se llaman corredores de seguros o corredurías de seguros o agentes de seguros, y a cambio de traer negocios a las aseguradoras pagan una comisión. Para nosotros esas comisiones se le conocen como costos de adquisición. Entonces, como un costo, digamos, asociado a la venta. El gasto por prestaciones son los gastos, es como decir el principal rubro, como si fuera el costo de ventas, por ponerle un comparativo ahí, pero es nuestro principal rubro, que es toda la siniestralidad, las indemnizaciones que se hacen cuando se le da cobertura a una póliza. Digamos, una póliza de automóvil, por ejemplo, y alguien colisionó el vehículo y la aseguradora le da cobertura, eso se le convierte en un gasto de prestación para la compañía, digamos, de seguros. La combinación de los gastos administrativos con los costos de adquisición se conocen como gastos de explotación. O sea, como toda empresa siempre va a tener una planilla para poder operar, va a tener que pagar su luz, su agua, hacer inversiones en promoción y publicidad. Entonces, esa combinación de gastos administrativos necesarios para poder operar con costos de adquisición se conocen como gastos sí, como gastos de explotación. Y provisiones técnicas era lo que les mencionaba. O sea, cada vez que se vende un seguro, hay que hacer una provisión para cubrir esa eventual indemnización del seguro y cubrir los riesgos o que se asumen o que asume el asegurador. Entonces, eso eran algunos conceptos introductorios, por lo menos para que les quede ahí. Y si en algún momento los llegaran a escuchar o alguien entrara a esta industria, pues va a decir, mira, yo en algún momento de la vida escuché un concepto de primas
y ya saben a qué se refiere. En resumen, hay una relación colón-prima y es que por cada 100 colones o por cada 1000 colones o por cada colón debe alcanzar para cubrir el pago de prestaciones o de siniestros, para pagar comisiones de intermediación, para cubrir gastos administrativos, para pagar impuestos y otras cargas y evidentemente para generar rentabilidad. Que toda empresa privada a la larga lo que busca es maximizar el capital del inversionista a través de la generación de rentabilidad. Entonces, si ustedes ven esto al final y lo comparan con la industria en la que trabajen, es exactamente lo mismo. O sea, la muchacha que trabaja en crédito del Banco Nacional, que olvidé su nombre, pero ¿qué hace el banco? El banco toma recursos del público a través de captaciones a la vista, a través de captaciones a plazo, a través de emisiones de bonos si es que lo hace. Con esos recursos disponibles, esas fuentes de financiamiento, coloca crédito, que es su principal activo, hace inversiones en instrumentos valores por la liquidez que no logra colocar a través de crédito y mantiene recursos disponibles para poder cubrir su pasivo de corto plazo por los fondos que tiene en cuentas corrientes o que tiene en cuentas de ahorro. Al final, eso tiene que generar una rentabilidad necesaria para poder cubrir costos administrativos, para poder pagar impuestos y para poder generar rentabilidad. Se lo hice para un banco. Hágalo para una empresa de otra característica. Al final de cuentas, viene siendo muy similar. Y si se me quedó algún elemento ahí con la parte bancaria, me lo agrega la muchacha que dijo de banco, pero al final viene siendo muy parecido. Algunos indicadores que nosotros gestionamos y que tenemos. Vean que aquí también hay indicadores endeudamiento, como lo tendría una empresa comercial. ¿Qué cambia? Quizá la forma en que medimos el endeudamiento. Entonces hay una formulación ahí ya establecida y yo le dejé algunos conceptos. Agarra el pasivo total, le resta la participación del reasegurador, le suma pasivos que hayan ahí por temas de litigios y demandas y patrimonio. Pero al final lo que busca medir es endeudamiento en relación con un patrimonio. Esa formulación puede ser diferente en otra industria, pero a la larga busca medir el nivel de endeudamiento. ¿Qué tenemos nosotros? Un índice de capital mínimo también. Entonces, es un capital, lo que busca es medir el capital que se tiene en función del capital mínimo exigido. Es una industria regulada como lo es la banca también y hay un capital mínimo para poder operar. Entonces, si hay un capital mínimo para poder operar, ¿qué deberíamos de estar haciendo en la gestión de un indicador de capital mínimo? Es que siempre se cumpla ese capital mínimo y tomar decisiones si ese capital mínimo o si ese índice de capital se acerca mucho al capital mínimo, por ejemplo. Y ahí es lo relevante en la toma de decisiones. Nuestro capital mínimo, digamos, o de la industria aseguradora es, y está en la ley, y es que tiene que ser mayor a uno. Y entonces, cuando el capital mínimo exigido empieza a tener problemas, por ejemplo, cuando una compañía de seguros empieza a tener pérdidas, porque ese capital libre de compromiso ya se está viendo afectado por pérdidas. Entonces, si una compañía de seguros empieza a generar mucha pérdida, mucha pérdida, al final empieza a comerse el capital mínimo y ese indicador puede dar por debajo de uno. Y ahí es donde hay que accionar muy rápido. Entonces, no se trata de calcular el indicador por calcularlo. Y me dio, mira, este mes me dio 1.5, el otro mes me dio 1.4 y empezamos a ver eso y 1.3 y 1.2 y 1.1 y no hice nada. Ahí es donde yo les digo, muchachos, no se trata simplemente de agarrar un numerador y un denominador y ver un resultado ahí y ahí quedó en mi batería de indicadores y no hice nada. No, no se trata de eso. Lo relevante es cómo interpreto ese indicador, cómo acciono, cómo lo bajo o cómo lo subo a los mandos, ¿no?
¿Y qué acciones recomendamos eventualmente para regularizar esos? Hay unos que duelen más regularizarlos, hay otros que cuestan más, otros que quizá toman menos tiempo, pero lo importante es accionar y ese es el mensaje que yo les quiero transmitir hoy, así con mucho énfasis. Adelante de ello. Muy rápidamente, y aprovechando que usted nos instó a participar, ¿el capital mínimo exigido responde a un porcentaje de qué? No, en este caso, no, en este caso de la industria, pasa mucho en la industria bancaria y en la industria de seguros, lo establece la propia regulación. Alguien hizo alguna ecuación quizá y dijo, para poder operar se requiere X monto. En el caso de las compañías de seguros le metieron una particularidad adicional y es que ese capital mínimo lo establecieron en UDES. No sé si han escuchado UDES. Ujú. Sí, ok, son las unidades de desarrollo. No es una moneda en sí, sino es como un índice eh, que se mueve en función de la inflación. Y entonces alguien dijo, ok, para que una industria de seguros pueda operar, se requiere para las que operan solamente en ventas de seguros a personas 3 millones de UDES y para una que opere vendiendo algo que se le conoce como seguros de daños o seguros generales o compañías mixtas que pueden vender seguros para personas y seguros de incendio y ese tipo de responsabilidad civil y de otras características, como decir el INS, que vende casi que todos los productos, se requieren 7 millones de UDES. Entonces, regulatoriamente se establece, o en este caso por ley. La verdad es que no sé si hay otras industrias que tengan este tipo de requerimientos para poder operar, pero al menos las del sector financiero, sí, y pasa por una condición muy particular, y es que tanto la banca como seguros, de una u otra forma, gestionan capitales de terceros. Y por eso mismo es que están, digamos, reguladas, porque creo que la presentación se quitó, o fui yo. Se quitó. Acaba de pasar, Ay, ya y ahora volvió. sí. Ok. Sí. Sí, entonces, o sea, la razón de la banca, por ejemplo, ¿por qué la banca está regulada? Porque capta recursos del público a través de captaciones a plazo, como certificados o las cuentas corrientes a la vista, y hace una administración de riesgos al final de cuentas, una intermediación financiera. Entonces, si no tuviera regulación, probablemente las políticas de gestión de riesgos son más flexibles y asumirían más riesgos con ese capital de terceros. Igual ocurre con la parte de seguros. Yo les decía ahora al inicio, cuando les hablaba de las primas, hay un pago por la póliza que se le conoce como prima, pero ¿qué espera el cliente? Que si llegara a pasar algo, se indemnice de acuerdo a las características, a las condiciones que él contrató en su póliza. Entonces, de ahí que hay una exigencia de capital mínimo para poder operar. Esa es la razón. Suficiencia capital es muy parecido, pero no se basa sobre un capital mínimo exigido. Y ahora al inicio alguien mencionó el tema de riesgos. Aquí somos tomadores de riesgos, al igual que la banca. Entonces, el capital tiene que darle cobertura a requerimientos de capital por los riesgos que se toman. Entonces, ahí hay formulaciones en ese denominador para decir, no sé, voy a agarrar algunos ejemplos. Si usted invierte en bonos del gobierno de Costa Rica, por el valor que tengan los activos, tendrías que tener, no sé, un 1% de capital. Pero si invierte en bonos que tengan una calificación de riesgo, digamos, no de grado de inversión, su requerimiento de capital es un 8% del valor que tengan sus activos. Entonces, aquí hay una sumatoria de elementos en este denominador de ponderadores de riesgo en función de los diferentes componentes que entran acá. O sea, ahora le daba el de activos de ejemplo, pero también para los seguros personales,
para las empresas, digamos, que aseguran edificios y ese tipo de cosas, tienen un requerimiento de capital para riesgo catastrófico. Entonces aquí hay una serie de componentes que conforman este denominador y debe existir un capital base para cubrir todos estos requerimientos de capital. Es un indicador muy particular, digamos, de la industria. En la banca también existe este indicador, un capital para todos los riesgos que va absorbiendo el banco o la entidad financiera. Y eso también tiene mínimos regulatorios. En nuestro caso es un 1.3, el mínimo, es decir, el capital siempre, y esa es la forma que se puede interpretar, el capital siempre debe cubrir 1.3 veces la sumatoria de todos los riesgos que está tomando la compañía de seguros. Cualquier nivel ahí por debajo, lo que significa es que la empresa está asumiendo más riesgos que lo que su capital le da, digamos, la posibilidad de tomar. Esa es la parte que digamos que se podría interpretar. Y aquí es donde hay que estar haciendo un muy buen monitoreo de esos indicadores, ¿verdad? De cómo se van moviendo mis riesgos, qué ancha banda tenemos como compañía o se tiene como compañía de seguros en función de ese capital para tomar más riesgos y otro tipo de análisis que se podrían derivar de eso. Crecimiento de primas, también esto es como una medición más simple, ¿verdad? Que cómo crecen las ventas, por ejemplo, de un periodo a otro, cómo se rentabilizan las inversiones y cómo se comporta la siniestralidad en función de los ingresos. O sea, qué tanto, ahora que yo les hablaba de que la distribución del colón prima, digamos, y les mencionaba que de cada 100 colones debe alcanzar para cubrir siniestros, para cubrir gastos administrativos, para cubrir comisiones. Entonces, si mi siniestralidad prácticamente consumió los 100 colones, en el ejemplo que estoy dando, y no queda absolutamente nada para cubrir gastos administrativos y para cubrir costos de adquisición o comisiones. Aquí en esta industria hay una particularidad y es que nosotros vendemos un intangible y eso es lo que tal vez le agrega un poco digamos, de quizá más, digamos, lo dificulta, ¿no? El tema de siniestros de no se conoce, entonces el establecimiento del precio resulta clave y para eso, digamos, hay análisis matemáticos y actuariales para poder ponerle el precio a las pólizas y que en función de esa probabilidad, digamos, de que en el caso de nosotros que vendemos seguros de vida, esa probabilidad de que una persona fallezca en X momento, en determinado momento, sea cubierto por la prima del seguro. Indicadores de liquidez, igual. Entonces aquí están, digamos, cómo se mide en la industria de seguros la liquidez y cómo también se mide la parte de provisiones técnicas. Entonces era algunos ejemplos, yo metí algunos ejemplos para que ustedes vean que cada industria tiene sus particularidades. Vea que yo aquí abro índice de cobertura de provisiones técnicas y si me devuelvo a los indicadores típicos que quizá han visto en clase, razón circulante, prueba ácida, rotación de inventarios, endeudamiento, pero tal vez el mensaje es esto, o sea, cada industria puede definir o define sus indicadores en función del giro del negocio en el que se esté desarrollando. Un elemento ahorita que estábamos hablando de solvencia, y que son esos indicadores de capital, básicamente lo que busca aquí, que no quiero entrar mucho a detalle, pero tal vez para reforzar un poquitito lo que yo estaba hablando, hay niveles de solvencia o de capital mínimo para poder operar y para poder, digamos, darle cobertura a todos los riesgos. Entonces, la normativa, eso es un negocio normado, demanda que hay que tener capital para cubrir activos, para cubrir riesgo operativo, para cubrir riesgos de seguros personales, seguros generales, la parte de reaseguro y la parte catastrófica, y que hay límites mínimos establecidos y hay formulación, digamos, también ya establecida para poder calcular todos estos requerimientos de capital. Y esto es un gráfico para ejemplificar
digamos, una medición o la medición de dos indicadores. Entonces, aquí voy a empezar por el que es por el gráfico este del capital mínimo, que es el que está en cifras de UDES. Ese 3, que son los 3 millones de UDES, entonces, ¿qué es lo que debería ir haciendo una compañía? Midiendo cómo se comporta y tomando decisiones. Si ustedes ven en este ejemplo que yo pongo, desde este periodo 22, este indicador es relativamente estable. Pero si ustedes ven acá, esto fue periodo y me devuelvo un poquito más, pero quise dejar esto de referencia acá. Ustedes ven que tocó o se acercó mucho al mínimo en este ejemplo que yo estoy dando. Y esto es una compañía de seguros. ¿Qué pasó por estos? Esto es una compañía de seguros de vida. ¿Qué consideran ustedes que pasó aquí en este periodo 2021? Y estos indicadores, ahí se me fue el logo de la aseguradora, pero no pasa nada. Estos indicadores son públicos. ¿Qué creen ustedes que pasó aquí eh, en este periodo 2021? Pandemia. Pandemia. Entonces, al ser seguros de vida, ¿qué indemnizaba esta compañía de seguros en este periodo de pandemia? ¿Y qué pasó en pandemia? Eh, Seguros de vida. ¿Y qué pasó en pandemia? Recordarán que en pandemia falleció mucha gente, ¿no? Entonces, esto es el ejemplo de esta aseguradora, pero si ustedes hacen un estudio, digamos, de compañías de seguros de vida en el mundo, van a encontrar posiblemente comportamientos muy parecidos. Entonces, ven acá la relevancia que cobra, digamos, la gestión de un indicador. Aquí, evidentemente, nos enfrentamos a un escenario distinto, diferente, nuevo, que fue pandemia. Pero ustedes ven acá cómo esto empezó a rozar el límite porque las muertes incrementaron por la pandemia y si aumentan las muertes para las aseguradoras para las aseguradoras de vida representa un gasto de siniestros y si aumenta un gasto de siniestros impacta la rentabilidad, impacta la liquidez y impacta en este caso el capital mínimo. E inclusive uno puede hacer una asociación de esto a necesidad de capitalizar, por ejemplo. Necesitar buscar fuentes de fondeo para hacer frente a la liquidez y pagar todos esos gastos de siniestros. Entonces, siempre hay una asociación entre indicadores. Y esto, de nuevo, con un ejemplo real, eh, pero ustedes ven acá cómo yo aquí les estoy mostrando el capital mínimo, pero les hablé de liquidez, les hablé de rentabilidad, les hablé de crecimiento en los gastos, les hablé de la necesidad de eventualmente buscar fuentes de fondeo para poder hacerle frente al negocio. Y, y, y entonces de una situación en particular, y por eso el análisis es tan relevante, el análisis oportuno y la data con la que contemos para poder hacer bien esos análisis, porque a partir de ahí se toman decisiones. Me paso al otro indicador, este que está graficado acá. Este indicador a diferencia de este otro, digamos, no se ve que se acerque tanto al mínimo, pero tiene una variabilidad, digamos, no es tan lineal como este otro. ¿Y por qué ocurre esto? Porque es un indicador que se va moviendo en función de cómo se vaya comportando la compañía en la forma que va tomando los riesgos. Entonces, si una compañía, por ejemplo, empieza a crecer, va a demandar y a asumir más riesgo, ¿no? Va a demandar más riesgo, en este caso, digamos, por seguros personales. Entonces, ¿qué se requiere? Capital para cubrir sus riesgos. Entonces, es probable que el indicador baje, porque salvo que inyecte más capital, pero con el capital que está operando, si asume más riesgo, el indicador va a tender a bajar. Si el negocio pierde clientes, por ejemplo, los requerimientos de capital van a ser menores
pero el capital va a estar ahí. Entonces, probablemente la compañía lo que hace es que su indicador de capital aumenta porque tiene más capital disponible para cubrir riesgos. Entonces, esos análisis son los verdaderamente relevantes. Digamos, aquí uno debería tener una respuesta. Bueno, ¿qué pasó aquí entre octubre y enero? Uno debería tener una respuesta. ¿Qué está pasando? Porque estos indicadores se caen. Y si hay que tomar decisiones, tomar decisiones. Si es natural que esté ocurriendo porque así se está comportando el negocio, pues bien. Lo otro también importante de indicadores como estos es los colchones de capital. Eso es bueno, digamos, desde un punto de vista de solvencia, porque tengo más capacidad para cubrir riesgos, tengo más capital para cubrir riesgos, pero si uno lo viera desde una óptica de optimización de capital, podría decir, y hay industrias que requieren optimizar más el capital. Entonces, este gap que existe entre donde se me están comportando el índice sobre el mínimo no es más que un exceso de capital. Entonces, dependiendo de la industria que estemos gestionando, uno puede decir, mira, es que este capital no lo estoy optimizando porque tengo más capital del requerido. En nuestro caso, evidentemente, este colchón de capital o este exceso de capital nos sirve porque hay una regulación, por un lado, y la optimización de este capital que está aquí invertido, que no está siendo absorbido quizá por la parte de negocios, se rentabiliza a través de inversiones en bonos, ya sea de emisores locales o emisores del exterior. Pero ese análisis, digamos, es el que siempre yo les invito a que se haga. Y creo que ya les di algunos tips, digamos, de cómo analizar esto, porque aquí yo les quería hacer una consultita. Ahí hay algunos datos de indicadores públicos también de diferentes periodos, 2021, 2022, 2023. Agarren uno ahí y agarremos dos ejemplos. Voy a agarrar quizás el de Pan American Life y me voy a enfocar en el 2025. Pan American Life con el que dice Panam con un 1.81. Recordemos que les hablaba ahora que el mínimo es 1.3 y agarremos el más alto, que es la vivienda con 6.96. Entonces aquí les hago otra pregunta. Si el mínimo es 1.3 y una aseguradora está con 1.81 y la otra con 6.96, ¿quién está mejor? ¿Y por qué? ¿Qué opinan? Ok, ese es un criterio. Un criterio más para tener dos. ¿Alguna otra persona que quiera darnos su criterio? No, ok, bueno, vean, aquí depende de la óptica en que lo analicemos. El análisis que me hicieron ahorita el compañero lo enfocó desde un punto de vista de solvencia capital, lo cual está bien. Lo que dijo es, la vivienda está mejor porque tiene un indicador de 6.96, tiene más capital para hacer frente a su negocio. Y desde esa óptica, el análisis es correcto. Ahora, alguien podría decir, no, es que la vivienda tiene mucho capital y no lo está optimizando. Y Pan American Life con el 1.81, cuando el mínimo es 1.3, ya optimizó a través de su generación de negocio todo ese capital. Entonces, los riesgos que está asumiendo es porque ha puesto todo su capital a trabajar, digamos si lo queremos ver de esa forma, y ha optimizado más el capital. Entonces, va a depender mucho
de la óptica en que lo analicemos. Desde una óptica de solvencia, podríamos decir que la vivienda está mejor, ¿sí? Por el 6.96. Desde una óptica de optimización de capital, podríamos decir que Pan American lo está haciendo mejor por el 1, con el 1.81 y no tiene capital ocioso. Entonces, eso, o sea, lo quise poner ahí de ejemplo para que vean también que dependiendo del análisis que le hagamos, nos puede, y depende también de la necesidad, ¿verdad? Porque alguien podría decir, no, no, la verdad es que hay que optimizar más el capital y necesitamos, no sé, hacer crecer esta compañía. Entonces, sirve mucho para tomar decisiones. Ahora, un dato importante también en temas de indicadores y finanzas, siempre definir, esto es un ejemplo, siempre definir el apetito de riesgo. Y el apetito de riesgo no es más que donde, digamos, dónde aspiro yo, digamos, que se me comporte ese indicador. Pero también es importante definir hasta dónde yo tolero el riesgo, digamos, por ejemplo, en un indicador de retorno sobre el patrimonio, digamos, si uno dice, ok, yo persigo que mi apetito de riesgo sea un 10, pero si se comportara entre un 10 y un 8, yo diría que puedo vivir con eso bien. Pero ¿dónde ya podría de tomar una decisión y decir, no, es que ese ROE que yo espero ya está por debajo de lo que podría generarme una inversión, para poner un ejemplo? Y entonces alguien podría decir, no sé, digamos, ahí yo puse un 8, pero digamos, imaginemos un 6. Alguien podría decir, no, es que si ya mi negocio está generando un 6, no, para esa gracia yo prefiero tener la plata invertida y generar un 8 en una inversión, no sé, en algún bono, para poner un ejemplo. Entonces, siempre es relevante tener un tablero. Este de nuevo es un ejemplo, pero tener un tablero de indicadores, pero también con la definición de apetito, tolerancia y capacidad de riesgo. Ahí yo se los dejo nada más como una pinceladita. Algunos quizás ya han visto esto y para los que no, también pues decirles que esto es importante. Para ir cerrando, yo les hablé ahora de adaptabilidad en el tema de análisis financiero, en el tema de gestión financiera, en el tema de generación de indicadores financieros, cuando nos movemos de una industria a otra, cuando incursiono por primera vez a una empresa, cuando la misma industria empieza a generar cambios y la capacidad del analista para adaptarse a eso. Y yo les dije, lo subrayo por esas razones que acabo de dar, particularmente en el mercado de seguros. Y ustedes han hablado ahora Alejandro les decía la NIF, ¿recuerdan la NIF? Hay una NIF particular que va a empezar a afectar la industria o que ya ha empezado a afectar la industria, que es la NIF 17. Entonces, ¿qué demanda la NIF 17? Adaptabilidad, porque vienen cambios importantes para la industria que en teoría van a beneficiar a la industria por cosas como estas. Bueno, y tal vez antes de hablar de qué lo beneficia, qué cambios trae la NIF 17, la forma en que se reconocen los activos, los pasivos, la forma en que se miden esos pasivos, la forma en que se contabiliza, la forma en que los reportes se van a generar. Y hay cambios, digamos, sustantivos en la industria. Y para un analista, porque esto es importante conocerlo, porque si le cambian todas esas bases de medición y reconocimiento y contabilización y reportería, este, va a tener que reinventarse de una otra forma en la forma en cómo hace los análisis. ¿Y qué busca toda esta parte NIF 17? Comparabilidad entre industrias, comparabilidad entre países, comparabilidad en el mismo país, que a veces se generan diferencias hasta en el mismo país en la forma en que se presenta la información, aunque ciertamente en estas industrias reguladas hay estandarización, pero siempre se generan brechas en el análisis que genera sesgos. Entonces, ese es uno de los cambios, y les decía que aumenta, digamos, la comparabilidad, la transparencia y también la forma en que se miden. Entonces, yo quiero cerrar con el tema de adaptabilidad
para invitarlos a que siempre lo tengan muy presente, porque nos vamos a enfrentar a escenarios como estos y los llamé puntos claves. Información financiera diferente, problemas para conseguir datos quizá, eh, entender cómo se reconocen y se miden y se contabilizan las cosas, eso es importante para hacer un buen análisis. Cómo están estructurados los nuevos reportes. Nos apoyamos mucho ciertamente con información contable, ¿verdad? Ya sea el balance de situación, el estado de resultados, el estado de flujos en el patrimonio, pero todas esas nuevas estructuras siempre hay que estar muy abierto a entenderlas y generar, digamos, digamos, un repensamiento para poder dimensionar las cosas de forma diferente. Y sin duda alguna hay que hacer una redefinición de indicadores y para esa definición de indicadores hay que, pues, siempre tener ahí como mente abierta y un pensamiento crítico para no solamente crear esos tableros de indicadores y de análisis, sino también, como les decía, para interpretarlos y que esto a la larga agregue valor. Esa era un poquito, pues, lo que yo quería compartir con ustedes. Cierro con esta frase, siempre se puede ser mejor y queríamos traer una industria diferente, eh, compartir cómo se hace, así, una pincelada de cómo se hacen las cosas, que les quedara ahí a ustedes de referencia y también que lo puedan poner en práctica si es que se van a desarrollar en estas tareas. El que vaya a emprender, también eso es, yo creo que un emprendedor tiene que conocer de estas cosas, ¿verdad? Porque el empresario comete muchas veces, por no decir la mayoría de veces, y principalmente pasa en empresas familiares, pecados muy serios por desconocimiento de cómo interpreta la información y cómo se está generando los negocios. Y no solo se trata de vender y vender y vender y generar negocios por generar negocios, porque si se crece de forma desordenada, al final la sostenibilidad que yo hablaba en las empresas y es el lograr mantener ese negocio en marcha cuesta mucho. Entonces, eso también como mensaje del aporte que como analistas financieros o gerentes financieros que ustedes van a hacer en el futuro o como empresarios, eh, la importancia que tiene, digamos, la generación y el análisis financiero para la toma de decisiones que a la larga contribuye a la sostenibilidad de las empresas. Muchas gracias por haberme dado el espacio, Alejandro, y muchachos, por escucharme durante esta hora y un poquito, y de nuevo espero que esto sea de aporte para el desarrollo y el crecimiento de ustedes. Y en esta maestría, pues que tengan el mayor de los éxitos. Muchas gracias, don Arnoldo. Tenemos una última consulta que la tenemos ahí en el chat, quien dice, en el caso donde el límite de capacidad no es prudencial, ¿bajo qué análisis se establece la capacidad del indicador? Ok, me hace, John, es como buscando una similitud, por ejemplo, esos indicadores de capital, cuando no hay una regulación que exija capitales mínimos. Por ahí anda su pregunta, a ver si la comprendí bien. Sí, es que regularmente mi capacidad es el indicador prudencialmente hablando, ¿verdad? Porque ya me lo da La regulación. la Ujú. regulación, pero cuando no, hacia dónde, por ejemplo, en tu empresa lo llevan. Eh, Hacen un análisis de capacidad con respecto a los indicadores financieros, expectativas prospectivas de utilidad, eh, Sí, sí, hacen algún tipo de análisis estadístico al respecto. sí, muy buena pregunta. Efectivamente, digamos, por eso en la última filmina hablábamos del apetito al riesgo, que fue la que yo les puse. Entonces, a pesar de que hay indicadores regulatorios, una compañía debe definir su apetito de riesgo y apoyarse mucho en estadística, en análisis retrospectivos y prospectivos, principalmente prospectivos, ¿verdad? Para poder ir midiendo eh, cómo se me puede comportar en el tiempo ese apetito de riesgo que yo estoy definiendo. Entonces, eso cobra relevancia. Obviamente la estadística.
la historia siempre es importante, pero al menos lo que yo considero y pienso es que los análisis prospectivos hoy en día cobran más relevancia, porque de una u otra forma es cómo me voy a ver hacia adelante. Entonces, sí, efectivamente eso se hace y se define mucho con apetitos de riesgo de la empresa, a pesar de que existan regulatoriamente mínimos establecidos. Sí, perdón que donde ahí, es que me parece relevante. Entonces, regularmente son análisis prospectivos, por ahí lo Sí, sí, llevan. sí, 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 correcto. Ok, perfecto. Ujú, ujú. Y evidentemente también de ahí hay bases como la que usted mencionaba ahora, de presupuestación y eso. Entonces ahí también se va midiendo la capacidad, porque ahora que yo ponía el mínimo, no sé, que les daba el ejemplo de la vivienda, no, de Pan American Life con el 1.8, digamos, cerca del 1.3. Entonces, si Pan American, voy a agarrar ese de ejemplo, si Pan American Life prospectivamente y en sus bases presupuestarias dice, no, yo quiero duplicar mis carteras de clientes, para poner un ejemplo. Y entonces su capacidad, y ese es como su apetito, digamos, desde el punto de vista de generación de negocio. Pero bueno, tiene su capacidad de capital para generar un crecimiento como ese, ¿no? Y entonces ahí es donde se incorpora, bueno, entonces ¿cómo vamos a lograr eso? Y entonces ahí hay que hacer análisis prospectivos y de sensibilización que también se hacen para ver si un capital soporta o no crecimiento de negocio. O, y si no lo soporta, bueno, entonces, ¿qué decisión va a tomar la empresa? ¿Va a inyectar más capital? Cosas como esas. Pero sí, entonces mucho es análisis prospectivo y sensibilizar datos para ir midiendo impactos en función de ese apetito de riesgo y esa capacidad que se tenga. Muchachos, ¿alguna otra consulta, sugerencia, comentario? Aprovechemos que está don Arnoldo por acá. Creo que no tenemos más, don Arnoldo. Más bien, Eh, muchísimas gracias. Qué No, pena, no, yo a le la hago una orden. última. Yo le hago una Adelante, John. última. Y es Lo, que lo, lo, lo veo interesado en la industria, John, así que lo invito a ver también, investigar un poquitito la industria es bastante interesante. muchísimas gracias. Sí, sí, todo esto me encanta y la verdad es que yo trabajo en riesgos, ¿verdad? Entonces, Ah, súper justamente bien. veo un poco esos temas de solvencia, etcétera, ¿verdad? ¿En Pero qué empresa? ¿En qué tipo de empresa? he trabajado en el área financiera, bursátil, ahora estoy un poco del lado de auditoría, Ah, súper justamente bien, de los modelos y metodologías de riesgo, ¿verdad? Entonces, súper bien. he andado por todos lados, hasta impuestos he hecho, ¿verdad? Entonces, Impuestos. sí, sí, entonces he andado peloteando por ahí. Ok, Y la consulta es muy puntual y tal vez se sale un poquito del análisis, pero me interesa verlo desde alguien que está metido ahí, desde el lado del profesional que está alineado ahorita en estos análisis. ¿Qué tantos actuarios utilizan ustedes regularmente? O más bien, ¿qué tanto es el soporte que les dan los modelos actuariales a todos los procesos que tienen ahorita y cómo se liga con el análisis financiero que llevan? sí, excelente pregunta. Y la voy a enfocar mucho con esta transición que le comentaba que está enfrentando el mercado asegurador y evidentemente nosotros como compañía de seguros. La forma de determinación de provisiones técnicas o reservas técnicas para cubrir los riesgos de seguros están cambiando con la adopción de la NIF 17. Y para poder diseñar todos esos motores de cálculo, eh, bueno, lo primero que hay que hacer es una identificación de carteras homogéneas de riesgo, así se le conoce. eh, no solamente considerando, digamos, en nuestro caso, tal vez voy a hablar por nuestro caso. Nosotros tenemos seguros de vida vitalicios, gente que contrató la póliza en determinado momento y hasta, o sea, por N años, ¿no? Y tenemos seguros para cubrir, por ejemplo, los que toman los bancos o las cooperativas o este tipo, digamos, de empresas, entidades financieras que otorgan créditos que para cubrir pólizas de saldo deudor, que en caso de fallecimiento, digamos, de una persona, la aseguradora entre a cubrir la deuda
y el banco, digamos, no quede con con la exposición, digamos, del crédito. Entonces, para poder generar las reservas técnicas para, para los distintos riesgos y entonces se identifican o se crean grupos homogéneos, ahí se requiere de la participación actuarial, sin duda, porque se basa mucho en probabilidades, en análisis, digamos, ya más técnicos y matemáticos con tablas de mortalidad y cosas como esas, ¿no? Y hay que hacer motores de cálculo bastante robustos para poder determinar el nivel de pasivo o de provisiones técnicas necesario para cubrir esos riesgos. Entonces ahí sí hay una participación muy activa actuarial, matemática actuarial, digamos. ¿Cómo interactúa con finanzas? En la pregunta que me hacía. Entonces, como todo eso va a impactar la información financiera y los balances de la compañía de seguros, el reconocimiento, lo que yo hablaba ahora, el reconocimiento y la medición posterior y la evaluación de todas esas provisiones, de una u otra forma van a repercutir en las finanzas y en la presentación de los estados financieros y por ende en los análisis financieros y en los indicadores. Entonces interactúan muy de la mano. O sea, van muy de la mano. De hecho, un proyecto de transición a esta norma que yo les doy, que les estaba mencionando, se hace muy de la mano entre finanzas y la parte actuarial. Y también con la parte tecnológica por el desarrollo de esos motores actuariales complejos. Pero financieramente hablando, actuarial y finanzas van muy de la mano. Perfecto, muchas gracias. Creo que el reto queda entonces en leerse la NIF nueva. Es una NIF compleja. En general, las NIF tienen esa particularidad, ¿verdad? Las NIF están redactadas, yo no sé si a propósito o no, pero primero muy amplias, con mucho texto, algunas enredadas y quizá no tan enredadas como deben de ser. Entonces, la forma de interpretarlas, es clave, o sea, sin duda alguna en las NIF, digamos, no sé si ya vieron NIF 9, cosas como esas, a veces se le agrega más complejidad de lo que realmente la NIF trae consigo, pero esta particularmente, la NIF 17, de hecho, se dice que es el cambio más significativo que va a enfrentar la industria en materia, digamos, de reconocimiento de esas provisiones técnicas y de presentación de estados financieros, porque lo que busca es que haya, como lo busca la NIF en general, pero que haya cierta comparabilidad con otros países y dentro de la misma industria, en aras de que el lector de estados financieros vea como información, eh, no sé, similar, pues. Que si agarro un estado financiero de una aseguradora de España y agarro el de link de acá, la lectura sea muy parecida. Ese es el objetivo. Y para el analista, evidentemente que pueda también le va a ayudar sin duda, porque va a poder hacer análisis con mejor comparabilidad. Buenísimo. Muchísimas gracias, señor Arnoldo. A la orden. Bueno, don Analdo, muchísimas gracias por su presentación, muy exquisita. Vamos a contar otra vez con su presencia, pero el curso es así como muy flash, ¿verdad? Por decirlo así, pero muchas gracias por todos los indicadores que nos dio. El ejemplo de una industria totalmente diferente, porque por lo general se ven compañías comerciales en la universidad, ¿verdad? Y ya cuando vemos compañías de servicios, sí, el estado de resultados, y ya lo hemos analizado aquí un poquito en el curso, cambia, ¿verdad? Aunque hay graditas que así les he enseñado yo a ellos, como la utilidad bruta, la utilidad operativa, etcétera, que siempre se repiten, pero la constitución de los costos es donde cambia. Entonces, hay algunos datos que usted nos mostró que sí ya los hemos estudiado, hay otros que son particularmente de la industria, pero muy agradecido, don Arnoldo. No, no, con mucho gusto. Y yo creo que tal vez ese es mi mensaje final, porque usted lo acaba de decir, Alejandro, cuando uno está estudiando, normalmente los análisis se enfocan mucho en empresas comerciales. Y cuando ya uno sale al mercado, en mi caso, yo entré al sector financiero y me quedé en el sector financiero. Y entonces esa capacidad de adaptarse que yo les mencionaba y de una otra forma decir, mira, es que este indicador, sí, mira, este indicador se parece al que podría ocurrir en una empresa comercial. Entonces eso es sumamente relevante. Con todo gusto y que estén muy bien, muchachos. Gracias, Muchas Alejandro, por la gracias. invitación. Muy buenas noches.
Buenas noches. Bueno, muchachos, fue muy valiosa la presentación. Voy a rescatar algunos puntitos rápidamente para irnos al receso. Don Arnoldo habló de cosas muy importantes. Una que yo rescato, se los puse en el chat, es conocimiento del negocio. Vean que estuvimos hablando de los diferentes ratios, ¿verdad? Que hay normalmente en el libro, etcétera, ¿verdad? Pero aquí vienen ratios que son propios de una industria, ¿verdad? Y que incluso estos ratios pueden ser hasta normativos e incluso sancionatorios. Por ejemplo, ahí les puse el del banco, ¿verdad? Que es un 10%. En el momento que ese ratio, un banco, cae por debajo de un 10%, hay una intervención de fijo. Ese 1.3 que hablaba don Arnoldo ahora también. Si usted está por debajo del 1.3, va a tener una intervención. Por eso, muy buena la pregunta que le hizo. Bueno, ¿quién está mejor, el 1.81 o el 6? Normalmente uno podría tender a pensar el 6. Sin embargo, bueno, como explicó David, creo que fue, sí, tiene recursos ociosos o tiene mucha capacidad para buscar más clientes, ¿verdad? Pero también el jugar con un 81, uf, más bien podría limitarle la capacidad de más búsqueda de clientes. O ¿qué voy a tener que hacer? Las aseguradoras tienen algo muy particular, muchachos. No puede pedir un préstamo. Ir a pedir a un banco un préstamo es ponerle un candado, así literal. Y les voy a explicar por qué. Porque una aseguradora capta primas, o sea, es pura plata líquida y tiene que crear las provisiones para poder posiblemente pagar los siniestros. Pero entonces, como usted está captando ese montón de liquidez, usted tiene que hacer como una administración de estilo fideicomiso, una buena administración de un padre. No puede ir a poner la plata y jugar con la plata porque es el riesgo que yo estoy administrando de las demás personas o de los demás tomadores o etcétera, ¿verdad? Los clientes que yo tengo. Entonces, por eso, que una aseguradora vaya y pida un préstamo a un banco o un acreedor o lo que sea, es totalmente prohibido, ¿verdad? O sea, es en el mercado es visto horrible. En cambio, un banco no, ¿verdad? Un banco hay pedir recursos y es más bien para estar prestándole a las demás personas y obtener una rentabilidad. Vean cómo los negocios cambian. Eh, Otro punto muy importante, la liquidez, pero la liquidez lo vemos para todas las compañías, ¿verdad? Lo hemos estado conversando desde el inicio del curso. ¿Cómo optimizamos esa liquidez? Bueno, con inversiones, si buscamos, si nos endeudamos, que ese endeudamiento vaya a generar una rentabilidad sobre los activos. Creo que la semana pasada lo conversamos bastante, sobre todo con el caso de Café Brit, si no me recuerdo. Era el suyo, ¿verdad, Carmen? De Café Brit. Ajá. Entonces, y otro punto muy importante, el orden en una compañía. Eso es sumamente importante, porque si hay una compañía que está, perdón que lo diga así coloquialmente, disparando a lo loco, va a tener problemas a corto plazo. ¿Qué otra pregunta muy importante que hizo pues don Arnoldo? ¿Dónde se cree que haya la mayor limitación? Vamos a ver, hay empresas que usted la data la tiene aquí, ¿verdad? Hasta con inteligencia artificial, pero hay otras que con costos llevan Excel y bajan la data al sistema y jueguesela, ¿verdad? Y son mega datos, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo empieza usted a generar indicadores si apenas trabaja con Excel? Y se los voy a decir así, claro, muchachos, muchachas, tengo colegas que trabajan en las municipalidades y trabajan a puro Excel porque son municipalidades que tienen recursos muy poquititos y muy limitados. Más en cambio, si usted va a la municipalidad de Curridabat, ahí están volando, ¿verdad? La municipalidad de Escazú, la municipalidad de aquí de Montes de Oca. Pero si usted va allá, no sé, a San Vito, cosas de ese tipo, pobrecitos, pero sí, la capacidad es muy limitada, ¿verdad? Entonces vean cómo hay que jugar con eso. Entonces, para unas, puede ser que la información sea muy rica, o para otros puede ser que sea de muy difícil acceso. Es más, les voy a poner un ejemplo y ni siquiera son municipalidades. ¿Dónde pudiera ver yo un índice de retail en Costa Rica? Hay, tal vez el Ministerio de Economía, tal vez, pero como son muy poquitas las empresas que emiten en bolsa, no hay indicadores para todo el sector así públicos que yo pueda ir a decir, mira, rotación de inventario, rotación de activos, o sea, es muy difícil conseguir un tipo de índice a menos de que esté en el Ministerio de Economía. Entonces vean cómo la información ahí sí juega un papel preponderante. Estamos hablando ya de una industria propiamente, ¿verdad?
¿Qué otro punto? Ah, la parte de los costos, ahora lo mencioné en el cierre de la presentación. Las graditas van a ser casi que las mismas, ¿verdad? La estructura de los costos es lo que cambia y lo vieron ustedes con sus empresas, Elise, Brit y FIFCO, ¿verdad? Son comerciales, pero las graditas iban como cambiando dependiendo de la estructura de costos. Voy a presentar ya voy a hacer una última presentación. Don Arnoldo hablaba de SM Seguros propiamente, ¿verdad? Entonces voy a mostrarles esto. Por favor, me indican si están visualizando mi pantalla. Sí, profe, se ve Gracias. pantalla dividida. ¿Perdón? Se ve pantalla Sí, dividida. excelente. Del lado derecho es el estado de resultados de SM Seguros al año 2020 y 2021. Lo dijo Carmen específicamente. Pandemia, ¿verdad? Entonces vean que el primer año, cuando se declaró aquí en Costa Rica, si más no me equivoco, fue el 6 de marzo del 2020. Es la aseguradora como tal, aquí está la última línea. Tuvo utilidades de 692 millones de colones en el 20. Cuando pasamos al 21, tuvo pérdidas por 671 millones de colones. Es decir, ¿cuánto fue la pérdida total de un año con otro? 20 millones de diferencia. Sí, pero ¿cuánto fue, Manuel? Perdón. Como 20 millones 700 más o menos de diferencia. No, es 20 millones no, Ah, porque no, perdón, es que estos, vi el... No, y uno negativo y el otro no. No contemplé ajá, eso. Sí, ok. La pérdida son 1.363 millones de colones, ¿verdad? Porque usted pasa de 692 a menos 671, ¿verdad? Entonces, vean, ahí en ese momento puede ser que la empresa haya tomado N cantidad de decisiones, pero ustedes como junta directiva, sí, usted va a decir, puchica, si la empresa me está rindiendo 692 millones un año y 671 negativos el año siguiente, usted se le empieza a hacer una serie de preguntas, de disyuntivas y qué pasa con los análisis. Y ojo, esto es al año ya terminado, pero durante el año se tuvieron que haber estado viendo los indicadores que habló ahora don Arnoldo, ¿para qué? Para tomar decisiones y que esta utilidad, bueno, esta pérdida final sea una cuestión consciente de toda la junta directiva, ¿verdad? Ahora, ¿ustedes qué creen que pasó al año siguiente? Y así es digamos, a un batazo. Tuvo pérdidas en el año 2022, cerró tablas, tuvo ganancias. ¿Cuál de esas tres opciones creen que pasó? Obviamente cualquiera de las tres, ¿verdad? No hay de otra, pero digamos, ¿cuál creen ustedes que sucedió? Tal vez tuvo ganancias, pero no todavía recuperando el 100. Ok, muy buena respuesta. Carmen, tuvo ganancias, pero no recuperó el 100. Es decir, pudo tener 100 millones de ganancia, 200 millones, hasta 20.000 colones, podría ser, ¿verdad? Ok, esa es una. ¿Alguien más que piense diferente? No, pérdidas igual. profe, yo pienso que igual quedó un pérdida. Ok, quedó en pérdida, muy bien. O sea, sí, tal vez más bajó a la pérdida, digamos, pero está muy difícil salir de ese hueco. Muy difícil. Ok, esa es una excelente respuesta también, porque las dos, vean, tenemos dos posiciones, una optimista de Carmen, pero no tan optimista, ¿verdad? Que sí, sí, ahí salimos, pero no tan bien. Y Manuel ahí sigue en el hueco, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si, vean que son dos posiciones, incluso hasta de dos directores de junta directiva? Puede ser que Manuel llegue a pensar, no voy a tener que vender esto porque vamos mal, ¿verdad? Y a ver quién me llega aquí, vendemos la empresa. O Carmen, no, yo decido seguir creyendo en que este negocio me va a seguir rindiendo. Ok, entonces voy a descubrir qué fue lo que sucedió. Vean, aquí vienen las pérdidas de los 671 millones de colones. 3.422 millones de colones de ganancia tuvo el año siguiente. Superó
¿Cuánto fue la pérdida inicial? 1.300 millones, ¿verdad? Habíamos hablado. Y no solo recuperó los 1.300, los duplicó. Entonces, muchachos, vean cómo el sector de seguros es tan particular. Y no nos podemos ir a comparar, mira, con el INSS, porque, o sea, el INSS es una aseguradora, tiene de todo tipo de seguros, hasta solo de vida. Pero vean que de un año a otro nadie se imaginó que pudiese haber recuperado todas las pérdidas que tuvo en el año 2021 y solidificar la creencia que tenía la gente o sus proveedores o hasta el mismo regulador de que saliera del hueco que dijo Manuel. Entonces, ven, que a veces la historia nos ayuda porque si la junta directiva desconfía, pudo haber vendido un negocio que el año siguiente rindió, ¿qué? Más del 100%, ¿verdad? No solo recuperando lo que había perdido. Es más, hasta le dio dividendos a Casa Matriz, se los pongo así. Entonces, porque ahí están las notas. Entonces, muchachos, esto es un ejemplo de cómo los análisis financieros, así que a veces a primero uno puede decir tal cosa, pero hay que ir a analizar, hay que ir a ver qué sucede con la compañía, hay que conocer el negocio. ¿Alguna pregunta, consulta, observación? Bien, la clase de hoy se compone de dos factores. Uno era toda la presentación que nos hizo don Arnoldo, era muy amablemente, él pues nos acompañó. Les cuento que cuesta a veces encontrar un gerente financiero que venga y haga una exposición porque pone ratios que a veces pues, lo tienen las propias compañías. Y la otra va a ser el quiz que habíamos hablado la semana anterior. Entonces, si ustedes gustan, podemos hacer un receso de 10 minutos para hacer una pausa activa y volveríamos a las 8:13. Y el que guste puede iniciar el quiz de una vez, se termina a las 9:30, y ya está habilitado en mediación. Perfecto. Pues adelante, muchachos. Gabriela, ¿pudo entrar a mediación? Sí, profe, ya lo logré, gracias. Excelente. Entonces, cualquier consulta. Bueno, no he leído el quiz. Pero ahora que volvemos a las 8:15, leo el quiz. Recording stopped.